Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, buenos días. Ya estamos en Radio Universidad Austral de Chile, aquí en el República de los Ríos, en esta jornada de 22 de julio, en el 2020, el año aquel, ¿no? En que vamos a guardar todos estos audios para los arqueólogos del futuro, ¿no? Pero una idea que no es nueva, ¿no? Pero bueno, nos toca el año, digamos, nos toca este año pandémico. Y dijimos ya varias veces, y vamos a recordar lo que junto con la pandemia y las necesidades obvias, digamos, naturales que surgen de la gestión de una crisis sanitaria como la que se vive, también existe una crisis social y una crisis económica que, lejos de ser una crisis de los mercados, como la del 2008, por ejemplo, es una crisis que en la práctica destruye economías familiares, destruye más allá de los emprendimientos empresariales, de todos los tamaños posibles, tiene efectos en la vida de las personas, digamos. Tiene efectos en todos los ámbitos de la vida, porque está justo en un contexto en que la vida personal, las relaciones sociales, las relaciones humanas, las intersubjetividades están puestas también en la fragilidad del momento. Así es que digamos que lo personal es más político que nunca y lo local es más político que nunca y más fundamental que nunca para la vida de la gente. Prueba de ello es el gran nivel de aprobación que hay de las gestiones locales de los alcaldes, independiente de su color. Y fundamentalmente también, más que aprobación a la gestión, lo que hay es cercanía. Todos los estudios lo que dicen en realidad es que es la confianza la que marca la relación entre la autoridad local y su comunidad. Esto, para bien y para mal, le beneficia a todos los sectores políticos. Sin embargo, a nivel local, además vamos a entrar en un debate precisamente político respecto de la continuidad de esos proyectos de gobierno local. Y anticipándonos a eso, porque va a llegar un momento en que vamos a dedicarle mucho tiempo a ello, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Anticipándonos a eso, hemos ido ensayando paneles locales, con énfasis en lo local, y énfasis también en las generaciones que vienen precisamente a renovar ese proceso. Y es así como hemos ya estado en algunas ocasiones con quienes nos van a acompañar esta mañana. Está con nosotros un buen amigo, Camilo Gómez, de la Comuna de La Unión. Está Manuel Pardo, de la Comuna de Corral. Manuel, de hecho, es concejal. Camilo Gómez, más bien en el ámbito privado, pero desde la Fundación Menoco también ha hecho una labor social relevante en la Comuna de La Unión y ha sido un socio estratégico para nosotros en términos de poder entender también la complejidad de lo local en el caso del Ranco. Y a ver si se nos une en algún momento Aldo Retamal, concejal también de Los Lagos, ha mencionado su candidatura a alcalde, etcétera. Entonces vamos a ir conversando, ojalá volando alto, digamos, dentro de lo que se pueda, con respecto a un Chile que cada vez parece estar más fragilizado, digamos, ¿no? Y las clases políticas son las que primero empiezan a mostrar esa fragilidad. Tanto es así que el propio gobierno está viviendo un proceso ya no de falta de confianza de la población, sino que derechamente de quiebre interno.
y eso se va a notar hoy, porque hoy además es jornada de votación en el Senado respecto de el 10% de retiro de las pensiones. Bueno, dije todo lo que había que decir, digamos. Ahora les voy a pedir a ustedes que hagamos un poco de pauta. ¿Qué es lo que ustedes destacarían de todas estas cosas, elementos que sean rescatables, destacables para la conversación de hoy? Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Exacto. Por la cantidad de gente que estaba, que estaba preocupada de cómo acontecía este proceso. Y eso es importante, ¿por qué? Porque permite que la ciudadanía, en primer término, comprenda de mejor manera cómo funciona el poder legislativo, cómo se hacen las leyes en nuestro país, y en segundo término también cómo funciona el poder judicial, es decir, cómo se tratan los delitos en Chile, cómo se puede llegar a obtener una condena, ambas cosas bastante relevantes en el diario vivir de las personas, más allá de que no siempre lo tengamos tan presente. Entonces ese cambio de mentalidad, si lo podemos llamar de alguna forma, ha sido fundamental. A mi juicio creo que es una de las ganadas en buen chileno que ha tenido todo este proceso. Y ciertamente también ahora lo que significa, ya que estamos analizando los poderes del Estado, es ver cómo se ha comportado el Ejecutivo a la hora de poder dar una respuesta desde sus propuestas como gobernantes a las necesidades de la gente en un momento de crisis. Y para eso también es importante ver todas estas propuestas que han surgido a propósito de no querer que se realice esta transferencia de recursos del 10% de los ahorros previsionales a las personas, una propuesta que parece ser insuficiente. El gobierno parece descubrir ahora un problema de acceso digital, una brecha digital con las personas que hoy día se encuentran en la necesidad de poder postular a un fondo de emergencia, poder postular a una remuneración de emergencia, que tienen limitaciones y que el sistema los ha hecho tener que postular a través de sistemas que no son tan cómodos para ellos. El gobierno se da cuenta de eso ahora, a más de 5 meses desde el inicio de la pandemia, y decide cambiar las formas de postulación a estos fondos. Y todo parece ser como una medida desesperada para que no se aborde o no llegue a puerto este retiro del 10% de las pensiones. O sea, eso es como, a mi juicio, como un paneo a lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Camilo. Camilo Gómez, de la Fundación Menoco de la provincia del Ranco, la comuna de La Unión. Y está Manuel Pardo, concejal de la comuna de Corral. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Cómo está la comuna Puerto? Buenos días, Víctor. Buenos días, Camilo. Buen día. Bien, con un poco de frío en realidad, pero con harto ánimo de hacer cosas, y sobre todo en estos tiempos, igual, hay que salir un poco de la mentalidad de la pandemia, que en realidad estamos todos en esa sintonía, entregando ayudas sociales. Lo conversábamos ayer con un funcionario acá municipal. Estamos todos en esa sinergia. Es importante ya ir saliendo un poco de ese esquema, del esquema de pandemia, o sea, seguir viviéndola, ¿no es cierto? Pero con un poco más de actividad que sea diferente a lo que se ha estado viviendo. Acá en Corral estamos enfocados en la ayuda social, ¿no es cierto? Y de repente eso tiende a entregar un mensaje, no sé cómo llamarlo, quizás de gravedad o un mensaje erróneo a la ciudadanía. Por lo tanto, empezamos a vivir en esa sinergia.
¿ya? La sinergia de la enfermedad, la sinergia de la pandemia, de la patología, ¿no es cierto? Y empezamos socialmente a enfermarnos. Eso, bueno, con unos amigos psicólogos conversábamos eso. Yo soy psicólogo de profesión también, así que el tema de la salud mental nos interesa mucho. Con respecto de lo que planteaba Camilo, del 10%, claro, efectivamente yo creo que las redes sociales y el acceso a la información, porque ahora estos últimos años sí realmente hemos tenido acceso a la información, eh, ha jugado un rol importante en la realidad que percibimos, ¿ya? Porque hoy en día tenemos acceso a la verdad, básicamente. Antes sí estábamos en la sociedad del conocimiento del 2000 en adelante, ¿no es cierto? Cuando hubo un desarrollo exponencial de la tecnología, pero teníamos acceso a Google, teníamos acceso a YouTube, ¿no es cierto? Que son también medios, entre comillas, controlados y tenemos acceso a cierta información. Hoy en día las redes sociales nos permiten ir descubriendo algunas cosas como pasó con el tema del agua, como pasa con el tema de los delitos hacia las mujeres, que hoy en día, si bien es cierto, salió a la luz, yo creo que es un tema que ha estado presente siempre, simplemente se ocultaba, no se le daba la cobertura necesaria. Con el tema del 10% también, o sea, sobre todo se agudiza el tema hoy por la situación que estamos viviendo. Por la situación de pandemia, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer las necesidades. eh, Porque obviamente no es una situación fácil, pues, o sea, la salud mental está complicada, la gente no sabe qué hacer, los mensajes que hemos recibido por parte del gobierno, por parte de los medios, son mensajes erráticos que no nos dicen mucho en realidad, no sabemos si esto es verdad, es mentira, la gente aún está en esa confusión, esta conversación ya, Víctor, que creo que en el programa anterior que me había invitado, te había mencionado lo mismo y me he dado cuenta de que en realidad no ha cambiado mucho, o sea, la gente aún no sabe qué es lo que está ocurriendo. Ya pese a que ya llevamos 5 meses, como dice Camilo, con el tema de la pandemia, la gente aún no sabe qué está ocurriendo. Acá mismo en Corral, no sabemos, hemos tenido un par de contagiados, no han sido muchos, pero no sé, Claro. un contagiado en una casa no te contagia el resto. Hemos tenido esos casos, entonces la gente entra a dudar si es que esto es verdad, si es que hay manipulación detrás de esto, el provecho político que he sacado de esto también se ha sacado de esto en los gobiernos locales como del gobierno, también tiende a confundir y a entregar un mensaje a la gente, un mensaje que despierta las molestias, que despierta esa rabia, ¿no es cierto? Que despierta esas ganas de exigir lo que te corresponde, lo que te pertenece. Entonces yo creo que el manejo de toda esta situación eh, ha influido bastante en el comportamiento social que ha tenido el chileno Claro. últimamente, independiente de lo que es el estallido. ¿Ah? Yo hago una diferencia entre lo que es el estallido social y lo que es la pandemia. Pese a que pudieran estar mezclados ambos, no sabemos, no sabemos todavía. Así que también esto ha tenido un manejo político para poder aplazar el tema de la votación constitucional, no se sabe, pero se especula mucho. Entonces, eso yo creo que es lo que está ocurriendo ahora, esa es mi lectura, son varios elementos que hay que ir revisando, conversando, ¿no es cierto? Porque no sabemos tampoco si esto va a seguir, hay mucha intriga. Si es que esto va a continuar o no, hasta qué fecha, se habla de retorno a clase, sin embargo las escuelas no están preparadas, ¿no es cierto? Los recursos se han destinado a otras cosas, los apoderados no quieren mandar a los niños a la escuela, entonces el gobierno habla de retomar las clases sin consultarle a la ciudadanía, sin consultarle a las bases, sin consultarle al apoderado si es que efectivamente quiere mandar a su hijo a la escuela. Entonces hablan de normalidad y nos colocan un desconfinamiento, abren un mall, los contagios aumentan, se empieza a ver el colapso ya del sistema de salud, entonces son varias cosas que hay que analizar de toda esta situación, Víctor. Yo por lo menos lo Claro. veo bastante complejo, pero sin embargo estoy en la lógica acá en Corral y trabajando con algunos funcionarios de salir de esta visión de pandemia desde el punto de vista social, o sea, que el departamento social haga su pega y entregue las ayudas sociales, que el departamento de salud también esté en la misma lógica y siga trabajando en la prevención, ¿no es cierto? Entregando insumos a las familias, pero también hay otros departamentos y nuestro trabajo como municipio debe ser también tener la oferta o crear la oferta de ofrecerle, valga la redundancia, a las familias un panorama distinto, ¿ya? Invertir en educación, invertir en actividad, invertir
en nuestros niños, ¿no es cierto? Tenemos un territorio extenso donde no todos tienen internet, donde no todos tienen tecnología, estamos produciendo desigualdad educacional y eso ha quedado en segundo plano y las ayudas sociales en primer plano. Entonces yo creo que sí, está bien, pero hay cosas también que son fundamentales para el bienestar emocional y psicológico de las personas. Manuel Pardo, concejal de la comuna de Corral, y Camilo Gómez, de la Fundación Menoco, desde la capital de la provincia del Ranco, en La Unión, están con nosotros. Decía que este panel busca esta dinámica también, esta mirada, ¿no? Que es bien interesante porque en lo que ustedes han dicho nos surgen nuevos temas, nos pautea una visión local que es relevante por la sensibilidad que tiene. Y bueno, aclarar un poco que para los que nos estén siguiendo ya en Facebook Live, probablemente las cámaras de ambos, de Camilo, de Manuel, quizás no las ven en todo momento. Tiene que ver con algo que ustedes mismos han mencionado. Esto de las desigualdades territoriales implica, Sí. Camilo lo decía muy bien, que nos hemos ido enterando de la tremenda brecha digital que todavía no nos agobia, digamos, ¿no? Entonces, así es que vamos a mantener las cámaras ligadas precisamente para acompañarlos eh, con nuestra imagen a quienes estén en el streaming. Pero en algunos momentos sí, efectivamente se van a perder las cámaras precisamente por ello. Un par de cosas, ¿ah? Primero, perdón, les comento que hay un tema pendiente que nosotros tenemos, que estamos preparando, digamos. Yo estuve conversando en estos días con dirigentes regionales de los profesores, tratando de entender no solamente, que es un poco lo que hacemos nosotros, digamos, tratando de entender el proceso que podrían estar viviendo los profesores. Eso es muy difícil de hacer, porque hay mucha diversidad, las desigualdades implican también necesidades distintas. Pero solo una pildorita respecto de algo que esperamos en su momento en la radio darle un espacio privilegiado y aquí en el República también. Me decían, fíjate que están llegando mensajes de solicitud de ayuda para alimentación de grupos de profesores que se han quedado, entre comillas, sin trabajo, porque en la práctica no están trabajando y además viven dentro de un modelo de empleabilidad en el ámbito privado en que nada es seguro, digamos. Ustedes saben las fragilidades de la pega, de los contratos de los profesores en general. Bueno, sucede esto de que ya hay casos graves, dramáticos, de que están viviendo profesores. Entonces, cuando uno comienza a hablar en abstracto de la educación y de la vuelta a clase, a veces no tenemos en cuenta que paralelamente están sucediendo cosas que tienen que ver con la misma crisis social que estamos viendo en otros sectores en la propia educación. ¿Para qué hablar de los padres apoderados, de los niños, niñas, ¿no?, que están sufriendo desde la brecha digital hasta los problemas de alimentación, el hambre, digamos, en lo que hemos estado viendo en las últimas semanas? Esta otra pandemia que galopa, digo, es algo que en el trabajo nuestro, por lo menos, que es un trabajo que evidentemente no es de prensa, ¿no?, porque no estamos todos los días dando noticias de esto, sino que en la práctica estamos tratando de ir registrando la crisis social que está sucediendo. Y ahí es muy relevante lo que ustedes plantean: el tema de la educación, el tema de la salud mental, el tema de lo digital, el tema de la violencia que planteaba Camilo, a propósito del caso, ¿no? Que efectivamente ayer yo veía, y estaba en todas las redes, circulando la transmisión del juicio, ¿no? Bueno, así como nosotros nos preocupamos de seguir las cámaras del Senado, la gente también está preocupada de seguir estos casos, que son casos de violencia contra la mujer. Fundamentalmente de eso estamos hablando, y que muestran un poco el escenario de violencia. Y déjenme agregar otra cosa más, que obviamente no vamos a tener tiempo para todo ello, que es el tema de las economías.
yo les alcancé a mencionar nomás, pero se los describo un poquito mejor, a propósito de la información que ayer dio a conocer el gobierno regional. El gobierno regional, estoy leyendo el diario de Futrono, diariofutrono.cl, si alguien quiere verlo, está allí el detalle. Y tiene que ver con la destinación de 2.261 millones de pesos del Fondo Solidario Municipios de los Ríos, ¿no? Esta es la segunda parte, digamos, de la ayuda, porque ya había habido, creo que fue en mayo, ¿no? Que se entregaron una gran cantidad de dinero, pero no alcanzaba esta cifra. Era un poco menos, un 18% menos. Ahora se entregan 2.261. Vamos a las comunas, porque más allá de la retórica, obviamente, de la ceremonia de entrega, digamos. En la municipalidad, por ejemplo, de Lanco, que no está aquí, pero son 106 millones de pesos, 122 en Los Lagos, ya había recibido 102, digamos, en mayo. En Mafil, 44, en Mariquina, 137 millones, en Paillaco, 125, en Panguipulli, 219, en La Unión son 225 millones de pesos que se suman a los 190 recibidos en mayo. Claro. En Futrono, 93 millones, en Lago Ranco 66 y en Río Bueno 192. En Corral son 33 millones los que se reciben, que se suman a 28 millones que se entregaron en mayo, ¿no? Ahí están 61, 62 millones de pesos entonces que han ido sumándose al presupuesto de Corral. En Valdivia son, imagínense la diferencia, y ahí habría que revisar, digamos, ¿no? ¿Por qué esta tremenda diferencia? 893 millones, más los 754 millones de mayo. O sea, es solo en Valdivia, así a vuelo de pájaro, ¿no? Y creo que no me equivoco, se ha entregado más que en todo el resto de las comunas, ¿no? O sea, en Valdivia ya llevamos más de 1.500, 1.600, casi 1.700 millones de pesos. Tanta plata, ¿no? ¿Dónde Bueno, en está ese la plata sentido, en las comunas? Camilo. perdón, bueno, en ese sentido hay dos factores que son súper importantes cuando se analizan desde los territorios. El primero es, claro, la cantidad de plata es un tema, pero el segundo lugar es en qué se invierten esos dineros. O sea, cómo esos recursos públicos se pueden utilizar de la mejor manera para poder ir a suplir las necesidades de los territorios. Ahora, eso a propósito de lo que sucede en la Unión con estos primeros 190 millones de pesos, en los que se destina, digamos, un porcentaje importante de ellos a la compra de cajas de alimentos, que parece ser una buena alternativa si lo vemos desde la perspectiva de que hacer cajas a nivel local es mucho más viable en términos de celeridad y de poder identificar los casos que lo necesiten, que a diferencia de lo que hizo el gobierno de centralizar la ayuda de las cajas de alimentos, que parecía mucho más complicado que haber sido una asignación directa. Pero, por ejemplo, también dentro de las medidas que se tomaron con estos 10 millones en la Municipalidad de La Unión, perdón, de estos 190 millones, es que se destinaron 10 millones para poder ir en ayuda de las ollas comunitarias. Y bueno, ese 10%, perdón, estos 10 millones de pesos que se destinaron a las ollas comunitarias, no sabemos si fueron correctamente utilizados en ese fin, porque se hizo a través de un concurso público. Eso fue una cuestión que generó un montón de dudas, un montón de complicaciones y malestar de parte de las personas que estaban realizando estas ollas comunes, primero porque se establecieron unas bases de postulación en la que se dejaban fuera a todo lo que no fuera una organización territorial, que en este caso son las juntas de vecinos. Entonces, por ejemplo, si un grupo de vecinos independiente de la Junta de Vecinos hacía una olla comunitaria y no tenía el patrocinio de la Junta de Vecinos, no podía postular a estos recursos. Eso en primer término. En segundo lugar, porque parece ser que la lógica del concurso público no parece ser razonable en este tipo de crisis, porque digámoslo directamente, o sea,
hacer un concurso público es poner a competir el hambre de distintos sectores de la comuna, en que se tiene que establecer quiénes tienen más hambre que los otros. No sé cuál es el criterio de evaluación, porque obviamente una olla común viene a suplir una necesidad de alimentación de parte de los vecinos. Entonces, ¿cómo tú estableces un criterio para decir a esta olla común la vamos a ayudar, a esta olla común no la vamos a ayudar? Se deja fuera de la postulación, por ejemplo, a todo lo que son las organizaciones no gubernamentales que también están trabajando en estos espacios, a grupos de voluntarios que están trabajando en esto, y también algunas organizaciones que son de carácter funcional, pero que también tienen como objetivo poder ir a ayudar a la ciudadanía. Por ejemplo, hay un comedor acá que está organizado como tal, un comedor comunitario, que tiene su personalidad jurídica, pero por ser organización funcional no puede postular a estos recursos. Entonces, de esos 10 millones se entregan 7, luego se presentan algunos problemas con algunas de las juntas de vecinos que postularon que tenían rendiciones pendientes, y si bien eso a priori es un problema, nosotros tenemos que entender que en este caso es una situación de emergencia. Entonces, hacer un concurso público que ponga tantas trabas para que las personas que ya están haciendo un esfuerzo, que significa cocinar, salir a conseguir ayudas, puedan hacer este trabajo. Además, hay que hacerlo, formular un proyecto para que puedan adjudicarse 1 millón de pesos, porque ese era el monto máximo. 1 millón de pesos que, calculando, por ejemplo, en la olla comunitaria en la que yo participo, que es Minuta Solidaria, alcanzaba para darle alimentación 8 días, siendo que nosotros ya llevamos 2 meses, mañana se cumplen 2 meses desde que empezamos a entregar más de 200 raciones diarias. Entonces funcionábamos 8 días, sin embargo, como ya contábamos con otros aportes, este dinero sí podía haber venido a suplir parte de la ayuda y parte de la necesidad que se tiene en la olla en cosas que de repente no se reciben a través de donaciones. Esos dineros no han llegado, y si bien nosotros nos asociamos con una junta de vecinos para poder postular, esos fondos fueron adjudicados hace 2 semanas y aún no se ve la plata. Entonces me parece que es importante la cantidad de recursos, sí, es muy importante, y esperamos que a la hora de la destinación de los recursos se vea también que no sean excesivamente centralizados en Valdivia, pero una vez que estos recursos llegan a las comunas, y no sé cuál será la forma la forma en la que se han gastado en las demás comunas estos recursos, la forma en la que se hace ciertamente es importante, porque de ello va a depender de que vayamos a suplir reales necesidades de las personas, por un lado, y por otro lado que se evite utilizar estos recursos, por ejemplo, como una herramienta de campaña, que es algo que lamentablemente se ha visto mucho a propósito de esta crisis, en la cual hemos encontrado que ha habido una excesiva mediatización de las ayudas, en el que probablemente a la hora de priorizar entre entregar una caja en el punto A o entregarla en el punto B, se va a preferir el punto que tenga una mayor cobertura mediática, en el cual se puedan sacar las fotos. Hablando de estos mismos fondos concursales, se entrevistaron después, se sacaron videos acerca de las juntas de vecinos que fueron adjudicatarias de los fondos, pero los fondos no se han entregado. Entonces son súper rápidos a la hora de buscar la cámara, a la hora de ir en busca de la visualización que te da poder aportar un recurso para una cuestión tan importante como es la alimentación, pero no parecen ser igual de rápidos a la hora de resolver el tema de la destinación de estos recursos, y eso obviamente molesta a la ciudadanía, porque no se está entendiendo que todo el aparataje estatal, todas las organizaciones públicas tienen que funcionar, valga la redundancia, en función de la ciudadanía, en función de resolver las necesidades de las personas, y no al revés. O sea, no tiene que ser la necesidad de las personas utilizada en función de una visualización, o ser utilizada en función de dar más pantalla al trabajo que realizan las autoridades locales. Entonces, eso es algo que la gente también nota, y seguramente lo va a hacer ver, tal como han notado y han hecho ver que las decisiones de los parlamentarios, por ejemplo, en la votación que pues, esperamos se dé hoy día, tenga. O sea, la ciudadanía está mucho más pendiente, tal como lo habían conversado los otros invitados. Es súper relevante la percepción que tienen los ciudadanos ahora de cómo se está llevando adelante la gestión pública. Camilo Gómez, desde la Comuna de La Unión. Manuel Pardo, concejal de Corral, la misma consulta, la misma pregunta. Manuel, ¿cómo se están redestinando estos recursos al interior de las comunas? Bueno, Víctor, muy de acuerdo con lo que menciona Camilo, y es una percepción generalizada, yo creo, o por lo menos los actores políticos, los privados también, que están ayudando, ¿no es cierto?, la gestión local, como el caso Camilo. Pero
pensamos exactamente lo mismo. Ya el tema de las ayudas sociales, como lo mencionaba, ha sido excesivamente mediatizada. Ya acá en Corral ha ocurrido exactamente lo mismo. Insisto, no es porque yo sea de la oposición al alcalde, ¿ya? Pero hay cosas que son que tú dices, ¿cómo se decide esto? ¿Cuáles son los criterios para realizar tales acciones o beneficiar a tales familias? Hace unos días estuve en una capacitación con la Seremi Hunter, que es lo que es gobernador Seremi, parece que Seremi. Desarrollo social. Sí, Seremi. Tuve una capacitación con ella por esta fabulosa plataforma del IFE, Sí. ¿ya? Que es la plataforma, ¿no es cierto?, que se supone debería integrar información real de las personas que tienen que ser beneficiadas, cosa que en la práctica no es así, pues sabemos El ingreso que familiar. los software... ¿Cómo? El ingreso familiares. El ingreso familiar de emergencia, claro. Eso. Nos hicieron una capacitación, ¿no es cierto?, para poder postular a la gente y todo. Ujú. Y claro, o sea, la intención se valora, ¿ya? La intención se valora, pero cuando los instrumentos están mal diseñados y cuando la información que recogen es información errónea, no cubrimos el total de la población y no ayudamos a la persona que tiene una real necesidad. O sea, yo le planteaba a la Seremi lo mismo que ocurre con el tema de la ficha social. O sea, sabemos que la gente se cambia de casa, y esto ya es un problema de la ciudadanía, no de las autoridades, pero es un instrumento que tampoco se ha modificado. Yo conozco a vecinos acá que se cambian de casa, se separan, ¿no es cierto?, momentáneamente, para en la encuesta tener puntajes más bajos. Y eso tiene que ver con una cuestión de honestidad de cada uno. Pero como autoridades también nosotros deberíamos preocuparnos de poder mejorar estos instrumentos, ¿ya? De poder dar las herramientas, ¿no es cierto?, a los funcionarios, a los gobiernos locales de ir en búsqueda de esa información real. También esta información cruza, o sea, esta plataforma del IFE cruza información con la AFP, ¿no es cierto?, con las cotizaciones, cruza información con otras plataformas digitales que tienen información, y finalmente se termina creando un panorama de la familia, un panorama que no es real, ¿ya? Personas con ingresos disparados, integrantes de la familia que ya no están en la casa, ¿no es cierto? Y que si bien es Claro. cierto, podemos darle la responsabilidad a la familia de ir actualizando sus fichas, no le vamos a pedir eso a una viejita de 70 años, ¿ya? Sí, De pues. que se movilice, de que haga los trámites, etcétera. Entonces, los recursos se destinan a través de esa plataforma y finalmente terminan llegando a gente que no lo necesita tanto como otra, y seguimos en esta lógica de aumentar las desigualdades sociales, educacionales, ¿no es cierto?, etcétera. Acá en Corral ocurre algo parecido, o sea, bueno, eso del IFE a nivel nacional, y con la destinación de los recursos, acá en Corral ocurre algo parecido, pues estas malas tomas de decisiones del gobierno, al parecer se replican en varios gobiernos locales. El no saber ocupar eficientemente los dineros. Acá hicimos una barrera sanitaria, que también te lo contaba Víctor, Camilo igual estaba en la reunión pasada, una barrera sanitaria en la barcaza, Sí. para sanitizar los vehículos que llegaban. Se le pagó a gente para tomar la temperatura, pero cuando esas medidas no se ejecutan con un 100% de seriedad, de compromiso, ¿no es cierto?, de profesionalismo, por decirlo así, obviamente no son efectivas, porque si yo tomo la temperatura a modo de muestreo, ¿no es cierto?, tomándole la temperatura a una persona y dejo pasar a 3, después a uno más y dejo pasar a 3 más, obviamente es una medida que no sirve. Entonces Claro. estamos gastando recursos en un termómetro, en pagar a una persona que, claro, a esa persona le sirve el contrato, pero en realidad no está cumpliendo la función o no está haciendo el trabajo como debería hacerlo, ¿ya? Y obviamente lo hace por órdenes de superiores. Con la barrera sanitaria también, o sea, se colocaron unos fierros, ¿no es cierto?, un arco para sanitizar los autos, pero si ese Ya. arco te funciona a la mitad y te moja el auto por un solo lado y el otro lado queda seco, el estanque está vacío a las 5 de la tarde, son medidas que no resultan. Entonces ves que los recursos se gastan en cosas que no están funcionando y son recursos, o sea, para mí son recursos perdidos.
Para mí son recursos perdidos porque son medidas que no son efectivas. Y fue así como tuvimos el primer contagio acá en Corral. ¿Ya? La persona venía con los síntomas, probablemente tenía fiebre, pero como se dejaba pasar a 3 personas de cada 4, obviamente no lo detectaron y fue que tuvimos el primer brote acá en Corral. Lo otro fue destinado a cajas de alimentos, y también, pues en una medida apurada. Nosotros como concejal ni siquiera nos enteramos de que venían estas, que nos enteramos cuando la gente empezó a sacar fotos en la barcaza de los camiones que traían las cajas, con militares, con PDI. Entonces una sobremeditización, como mencionaba Camilo, de la entrega de la caja. O sea, iban a entregarle una caja a una familia Claro. con un militar, con un PDI, más encima con un funcionario del gobierno y con un funcionario de acá del municipio. O sea, yo creo que para entregar una caja de Salía 30 más caro que lucas, la caja. claro, pues, o sea, movilizar todo ese personal eh, Claro. para Bueno, una ahí situación estamos. así te- es complejo. Entonces, son cosas que mm, molestan en ese aspecto, porque como dices tú, Víctor, viéndolo desde ese punto de vista, se gasta más plata en movilizar a ese personal, ¿no es cierto? Porque vinieron en vehículos, en avanes, ¿no es cierto? Periodistas, bueno, aparte de los militares, los PDI, los periodistas que andaban ese día igual, 2 o 3 periodistas por cada grupo que andaba repartiendo cajas. Bueno, ese es el tema. Entonces, Ahí estamos entrando se ha ocupado al. más la campaña Claro. que dándole más énfasis a la situación social que estamos viviendo como país. ¿Decía Sí, Víctor? yo te iba a mencionar eso, que en definitiva ahí estamos entrando un poco al artefacto, ¿no? O sea, la mecánica interna de este artefacto que es, tú lo mencionaste al principio, o sea, la sensación es que hay muchas cosas armadas, ¿no? No lo dijiste así, pero esta sensación de la gente que dice, ¿no será que nos están inventando algo, ¿no? Bueno, eso no tiene que ver necesariamente con creer que, no sé, que la Tierra es plana o no sé qué, digamos, sino que tiene que ver Sí, fundamentalmente con claro, esto. Tiene que ver con la fragilidad que tiene en todo momento y fundamentalmente ahora, eh, el desarrollo de las confianzas, digamos, porque lo que se ve es precisamente que se destinan recursos a cuestiones que no corresponden. O las formas de postulación que mencionaba Camilo. O sea, es súper interesante darse cuenta que cuando entramos en la gestión local, ahí la política no está, ¿no? O sea, porque nosotros hacemos paneles políticos todos los días, o tratamos, digamos, ¿no? Y estas cosas no salen, ¿eh? O sea, lo que sale es, bueno, el conflicto por arriba, digamos, ¿no? El debate por arriba. ¿Qué claro. es ser autoridad arriba, allá arriba, digamos? Al momento de ver cuántas ollas comunes hay, por ejemplo, cuántos platos al día circulan en las ollas comunes de Valdivia, son miles, por ejemplo, ¿no? Y ustedes lo han dicho, además de, ¿cómo está la cosa de las ollas comunes? ¿En Corral hay olla común? Acá en Corral no, No hay todavía olla no, común. todavía Mira, no, pero sí hubo una despensa comunitaria, ¿ya? ah, sí, ¿cómo fue Que eso? eso, claro, que se juntaron la unión comunal de acá, los dirigentes de la unión comunal, eh, juntaron alimentos, ¿no es cierto? Y todos los vecinos fuimos a cooperar, y esas ayudas fueron destinadas a las personas que no recibieron ayuda del gobierno ni del municipio. Porque como te estaba contando, los criterios para hacer la entrega de esta ayuda también son dudosos, o sea, y poco profesionales, porque en la primera entrega de las cajas, acá en Corral se andaba preguntando casa por casa, ¿ya? Un ¿Ya? día antes de entregar las casas llamaba al vecino y se le preguntaba: ¿vecino, usted necesita una caja? Sí, la necesito. Entonces son situaciones que también son para criticar, porque nosotros no nos enteramos de esa forma tan poco profesional, ¿no es cierto? Y tan, ¿cómo llamarlo? No sé qué concepto utilizar. Tan a la ligera de ir a preguntar casa por casa, vecinos tienen, sí, porque obviamente sabemos que hay gente honesta y otra gente que no lo es tanto, ¿ya? Y después pasaba a otro funcionario y como no se cruzaba la información, le preguntaba al mismo vecino si necesitaba ayuda, y el vecino recibía 2 cajas. Y eso Ujú. ocurrió en varios sectores de acá, en varias familias de acá. Entonces, uno puede andar el día antes preguntando casa por casa sin conocer la necesidad real. O sea, hay gente que muchas veces oculta su verdadera necesidad, ¿no es cierto? Por vergüenza o esperando de que esa Sí, ayuda claro. llegue a alguien un poco más necesitado.
y también hay otras personas que en realidad se aprovechan de la situación y quieren agarrar todas las ayudas y todos los bonos, ¿no es cierto? Y tenemos que nosotros como gobierno local, yo creo, tener las herramientas para poder detectar eso, ¿ya? Sí. Camilo, ustedes en la Unión, lo que tú hayas detectado, ¿cómo se ve la situación en el resto de la provincia del Ranco? ¿Qué información tienes tú? Bueno, efectivamente hay ollas comunes casi en toda la provincia del Ranco, pero más que nada lo que está hoy día preocupando a la gente de la provincia es el tema del acceso al empleo. Parece ser que la pandemia en términos sanitarios no fue particularmente agresiva con nuestra región. Tal vez eso sirvió como digamos, punta de lanza para que se pudiera tomar esta región como una de las alternativas para iniciar este proyecto, este plan de desconfinamiento, en el cual es gracioso, lo habíamos conversado el otro día con algunos amigos, cuando se habla de este plan paso a paso, se ponen varios pasos sobre la mesa, valga la obviedad, pero curiosamente nosotros saltamos del paso 1 al paso 4 de inmediato, entonces eso parece ser que no había estado correctamente formulado en términos de lo que hubiera sido esperable, sobre todo, ya lo habían mencionado previamente, eh, con la participación de la ciudadanía, con la participación de las autoridades locales en esa toma de decisiones. Pero volviendo al punto, yo creo que aquí la principal problemática con la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar es el tema de los empleos. Hay una gran cantidad de empleo informal que hoy día no ha podido eh, resolver muchos temas a los cuales les cuesta acreditar, por ejemplo, pérdidas de ingresos para poder postular a cualquier beneficio de carácter estatal. Y por otro lado, nos encontramos con un montón de empleos que lisa y llanamente han desaparecido, empleadores que muchas veces han utilizado esta estrategia del plan de suspensión al empleo, pero una vez que pasen estos hasta 6 meses en los cuales se va a poder proteger el trabajador supuestamente con sus ahorros, que en definitiva es usar esos ahorros, que curiosamente también valga mencionar que la utilización de los ahorros del fondo de cesantía parece sí ser una buena idea, pero la utilización de otro tipo de ahorros como la AFP parece ser un tabú. Entonces, eh, parece que ante la misma situación, según la visión política que tengan los distintos grupos, una cuestión es aceptable y otra cuestión no es aceptable. Entonces, se puede tocar los ahorros de los trabajadores para la cesantía, pero no se pueden tocar los ahorros previsionales cuando vayan en beneficio del mismo trabajador. Entonces nos vamos a encontrar que una vez que pasen estos 6 meses del Fondo de Protección al Empleo, nos vamos a encontrar con que esos empleos probablemente no van a existir. Lo habíamos mencionado en un panel anterior y ahora muchas personas están viendo esa situación, que muchos locales están cerrando porque evidentemente esta situación de crisis hace que no puedan funcionar y no se ha tirado ningún salvavidas que les permita a ellos poner en pausa, congelar sus emprendimientos o sus negocios para que luego de terminada la crisis puedan volver. Entonces, parece que hay una torpe gestión en ese sentido, incluso desde el punto de vista económico, que uno podría decir, incluso si uno fuera mal pensado y dijera, mira, en realidad a lo mejor al gobierno no le importa tanto la vida de las personas, pero sí le importa mucho cómo funciona la economía. Incluso si la protección de la economía hubiera sido el frente, parece que las decisiones que se tomaron, ya lo mencionamos en marzo y en abril, cuando esto estaba recién comenzando, no fueron las adecuadas porque a la fecha no sabemos cuánto nos va a costar. No sabemos cuánto nos va a costar esta crisis, y que si se hubieran tomado medidas mucho más audaces desde el principio, como confinamientos reales, digamos, no estos confinamientos dinámicos que en realidad fueron los causantes de la situación crítica en la región metropolitana, al menos, hubiéramos podido tener una respuesta, hubiéramos podido tener una alternativa real de saber cuánto nos va a costar esta crisis, y probablemente ya a finales de mayo hubiéramos estado de vuelta a la normalidad. Hoy día no sabemos si se va a dar la situación de salir de este desconfinamiento y nos vamos a encontrar con rebrotes después. Y eso nos preocupa porque muchas de las personas que hoy día han logrado guardar algo de recursos para poder retomar sus funciones, no saben si van a poder volver a abrir su negocio, no saben si van a poder volver a retomar sus trabajos habitualmente, o se van a gastar eso tratando de volver a funcionar, y en septiembre o en octubre nos vamos a encontrar con un rebrote que nos obligue a volver a cerrarlo todo. Y esa situación tiene a todas las personas en vilo, y yo creo que el tema económico
por ello la pobreza, la falta de soberanía alimentaria, por llamarlo de alguna forma, son fundamentales por lo menos para la provincia del Ranco. Yo creo que el golpe económico ha sido mucho más dramático que el golpe sanitario, al menos para acá el Ranco, y bueno, yo me imagino que Sí. también en toda la En región debe ser una claro. situación parecida. Sí, por lo que hemos conversado incluso con equipos de salud, ¿ah? Nosotros además tenemos una dinámica que aprovecho de comentárselas para ver qué se puede hacer con las comunas. Seguramente vamos a poder hacer algo con la Unión pronto también, pero la Ujú. próxima semana tenemos un diálogo con actores de la comunicación local en la comuna de Valdivia. Ya se hizo uno en Panguipulli y lo hicimos la semana pasada. Y son diálogos en que incorporamos nuestra labor, digamos, nuestro trabajo en comunicaciones a través de la universidad, con la presencia de la Seremia de Salud y la coordinación regional de los equipos de respuesta rápida, digamos, ante desastres y catástrofes, que son los equipos DART, que están funcionando en cada comuna, de hecho. En cada comuna hay alguien y normalmente hay un equipo de personas, de profesionales destinados a trabajar la dinámica del riesgo, qué sé yo, y varias otras dinámicas asociadas, incluida la comunicación. Y eso lo estamos haciendo, ya lo hicimos la semana pasada en Panguipulli y lo vamos a hacer la semana que viene en Valdivia y después probablemente tratemos de hacer algo en La Unión y así. Eh, Ujú. eso es una cuestión que en este minuto es central, precisamente por lo que tú dices, Camilo. O sea, si en la región efectivamente nosotros tenemos una situación económica tremendamente compleja o difícil para muchas personas, eh, eso tiene un correlato en cómo administrar los recursos y cómo administrar y gestionar la pandemia. La pandemia en el amplio sentido de la palabra, o sea, las restricciones, la posibilidad de desconfinar efectivamente, ¿no? De volver a realizar determinadas actividades económicas y otras que no se están volviendo a realizar. Por lo menos hablo de lo que hemos visto en Valdivia, la respuesta rápida que han hecho algunos, por ejemplo, restaurantes, es no podemos volver al 25% porque no podemos cubrir los costos con eso, Claro. ¿no? Entonces es una cuestión matemática al final muy simple de que hay formas de desconfinar que no van a ser posibles de realizar y por lo tanto deberíamos tener otras alternativas. En marzo yo recuerdo que conversábamos aquí, yo lo planteaba así, derechamente, o sea, lo que había que hacer era tener en cuenta los circuitos de movimiento que teníamos. Y justo en ese momento se estaban suspendiendo los trabajos presenciales. Por lo tanto, era bastante más creíble poder realizar ciertos grados de confinamiento barrial. Ahora, para eso necesitabas asegurar acceso de bienes y servicios básicos para determinadas zonas de las ciudades grandes. En el caso de una comuna como Puerto, como Corral, con una ciudad central y una serie de localidades además, uno podría pensar de que había posibilidad incluso de afinar más todavía ese modelo, ¿no? De generar, ¿no?, espacios en los cuales tú te puedas mover, entre comillas, libremente, pero manteniendo ciertas restricciones, digamos, ciertos cuidados, pero además con acceso a ir a comprar los víveres, qué sé yo, y tener acceso a los servicios, ¿no? El pago de Es que, servicios, la solicitud de trámites, etcétera, ¿no? Nada de eso se hizo. O sea, algo después en Valparaíso, fíjate que hicieron una cuestión que todavía funciona, que es esto ellos le llaman confinamiento, no recuerdo si es comunitario, ¿no? Creo que algo así es. Que es básicamente no cerrar, sino restringir la movilidad a determinados sectores. Esas cosas no se hicieron acá. Entonces, como decía bien Camilo, lo que se produjo fue que los contagios provocaron que la gente se asustara y se retrayera hacia sus hogares. Bajaron los contagios, volvimos a la calle. Punto, digamos. Y volverán los contagios, probablemente, si hay brotes más o menos complejos, van a afectar. De hecho, lo que se está tratando de hacer desde la autoridad sanitaria es identificar claramente sistemas de seguimiento y de trazabilidad de los casos.
porque se Ujú. entiende que es muy probable que suceda lo que tú decías, Camilo. O sea, eso está pasando en muchos países. Tengo en este momento a la vista en Twitter la situación de reapertura de la economía y los colegios en Israel, que decantó en una segunda ola casi 2 veces más grande que la primera. Entonces, si nosotros nos llegara a pasar una situación similar, estaríamos hablando de una situación devastadora, porque nosotros tuvimos a un tris del colapso total del sistema de salud. O sea, la región metropolitana colapsó, hubo que sacar una gran cantidad de enfermos para poder tratarlos y atenderlos en otras regiones del país. Entonces, nos encontramos que estamos en una situación crítica y esta fase del tratamiento de la pandemia históricamente ha sido así, es extremadamente delicada. O sea, es la parte fundamental para poder evitar los contagios, porque si nosotros reabrimos muy rápido y los contagios se empiezan a diseminar, nos vamos a dar cuenta en 2 semanas. Y en 2 semanas, cuando ya la trazabilidad se vuelva prácticamente imposible y se vuelva a descontrolar la situación y estemos, como se dice en buen chileno, cayendo como pollos, y eso hay que tratar de evitarlo. O sea, ya tenemos 10.000 muertos, no necesitamos más. Cada muerte que se puede evitar es sin duda un triunfo para nuestro país, pero tenemos ya una cifra importante que lamentar. Tenemos la mayor cantidad de contagios por millón de habitantes. O sea, eso es para un país como el nuestro, digamos que es un país que tiene muy poca población, que somos un país pequeño en comparación a otros países, en comparación a nuestros vecinos latinoamericanos, por ejemplo. Nos encontramos con una Ujú. cantidad desbordante de contagios. O sea, Argentina recién ayer, ellos, o antes de ayer, si no me equivoco, pasaron la cifra de 100 fallecidos por día, y nosotros tuvimos semanas teniendo más de 100 fallecidos diarios. Sí, sí, Entonces, y Argentina, que tiene una población 3 o 4 veces la chilena, si no me equivoco. Entonces, sí. esas situaciones hay que analizarlas y tenerlas sobre la mesa, y ciertamente esperamos que cualquier decisión que se tome, porque aquí, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con las políticas del gobierno, un error en las políticas o un error en la toma de decisiones significa un costo de vidas humanas importante que, independiente si a uno le gusten o no las medidas, en este caso uno no espera que el gobierno se equivoque, porque si el gobierno se equivoca, significa que somos nosotros los ciudadanos los que vamos a pagar los platos rotos. Entonces, evidentemente, esperamos que las decisiones sean las correctas. Lamentablemente, muchas veces nos hemos encontrado en este proceso que no lo ha sido, y por eso la duda es más que razonable al respecto, y es algo que Sí. tenemos que tener siempre a la luz. Y en esta fase que, a mi juicio, y según lo ha demostrado la experiencia internacional, es la parte más delicada, que es la que nos va a permitir ver si esto se resuelve de buena manera o definitivamente vamos a salir de la sartén para caer a las brasas. Y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa. Camilo Gómez de la Fundación Menoco de la Comuna de La Unión está con nosotros. También está Manuel Pardo, concejal de la Comuna de Corral. Nos quedan minutos todavía y yo les quería plantear además algo que Manuel hizo tema. ¿Y qué es esto de la capacitación a la que tú fuiste, de desarrollo social de la Ceremi? Claro, Sí. sabemos, digamos, ustedes ya lo comentaron, de que cada vez que hay que entregar una caja hay más fotos que cajas, digamos, ¿no? Hay más Twitter que mensajes de tranquilidad. Y todo ello es parte incluso de la lógica de la política electoral de cada sector, digamos, que trata de aprovechar la situación para mostrar una capacidad que está puesta en tela de juicio al final, ¿no? Entonces, los principales responsables de gestionar la situación, que son los niveles de gobierno, son gobiernos esencialmente comunales, pero también del nivel regional. Entonces tenemos esos dos niveles, ¿no? Y ahí yo les quería proponer de que ustedes me digan cuál es la diferencia, digamos. Si tuviésemos que hacer el ejercicio de ciudadano informado sin cargos de por medio, ¿qué creen ustedes? ¿Hay mayor responsabilidad en alguno de estos niveles? ¿Y cómo uno podría, desde la ciudadanía, establecer mecanismos de seguimiento del rol de las autoridades en esto? Porque llegado el momento, todo eso se traduce en decisiones políticas.
Y llegado el momento, uno puede, o sea, lo que pasó con esto que mencionaba Camilo, de los concursos de las ollas comunes, que es un caso, yo diría, inédito, ¿no? Se haga un concurso para acceder a un beneficio mínimo para tu olla común. Entonces, si no tienes una fundación Menoco que te apoye en la gestión del formulario, digamos, ¿no? O como decía Manuel, si no tienes el nieto que te haga la postulación al IFE, ¿no? Entonces, ¿qué niveles de responsabilidad política podemos identificar acá que nos permitan hablar más directamente hacia la ciudadanía? Manuel. Víctor, sí, mira, yo creo que son dos líneas diferentes, obviamente, ¿no es cierto? Están las autoridades regionales, las autoridades locales, y si hay algo que yo creo que ha influido bastante en la toma de decisiones y en lo que se ha podido hacer ya en el manejo de esta pandemia, es el comportamiento efectivamente de las autoridades regionales. Yo le endoso una gran responsabilidad, porque lo vi aquí en el caso de nuestra comuna, donde efectivamente se le quitó el peso y el piso al alcalde para tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Dependemos en gran medida de la seremía, en este caso de la seremía de salud y del encargado de defensa nacional del ejército, ¿ya? Ahí se corta el queso, por decirlo en términos de buen chileno, ¿no es cierto? Y por esas cosas, por esas responsabilidades asignadas, fue que no tuvimos controles acá en la comuna. Ya nos costó mucho para poder tener un punto de control en la rampla de la Barcaza de Niebla y no tuvimos nunca un punto de control terrestre. ¿Ya? O sea, nunca hubo un cierre comunal, porque están los criterios y el protocolo nacional, ¿no es cierto?, de que cada cierta cantidad de habitantes, o sea, de los contagios por cada cierta cantidad de habitantes, hay unos límites establecidos, ¿no es cierto? Y obviamente como Corral no cumplía con los criterios, no tuvimos el apoyo de la Fuerza Armada, en este caso del Ejército, que son los únicos, ¿no es cierto?, en este estado de catástrofe que pueden restringir la libre circulación del ciudadano, ¿ya? Eso no lo puede hacer Carabineros, no lo puede hacer ninguna institución, solamente es una facultad del Ejército. Y los puntos sanitarios, los cordones sanitarios, son de responsabilidad exclusiva de la Seremía de Salud. Ya nosotros como municipalidad no podíamos colocar un punto de cordón sanitario. De hecho, ofrecimos claro. voluntarios, ofrecimos recursos para apoyar, porque el argumento era de que no habían recursos, ya recursos humanos ni recursos económicos para colocar un cordón sanitario en Corral por el punto terrestre y por el punto de la barcaza. Tenía que ser uno o lo otro. Cosa que no servía, porque pasaba lo mismo, Víctor, que yo te mencionaba en la pregunta anterior. O sea, si no hacemos las cosas al 100% y de manera profesional, las medidas no sirven, sobre todo en estas situaciones. Entonces, si cubrimos un solo acceso y dejamos otro descubierto, eso no sirve. Y si tú no tienes recursos como Seremía, si tú no tienes recursos como gobierno regional para hacerlo, por último deja que el gobierno local te eche una mano. Cosa que tampoco ocurría en esta situación. O sea, ofrecimos ayuda, habían enfermeros voluntarios de acá Corral, jóvenes recién egresados de las universidades con toda la voluntad de hacerlo, y ni siquiera eso aceptaron. Ya es más, o sea, ni siquiera han aceptado la ayuda de los grandes empresarios de Valdivia. Esto me consta porque yo he participado de algunas reuniones con Reactivemos los Ríos. No sé si ¿Ya? han Sí. escuchado de ese movimiento que se formó, que es un grupo de los grandes empresarios acá en la región, que obviamente preocupados de la situación, quisieron tender la mano al gobierno, y tampoco han tenido respuesta. O sea, la Seremi de Salud ni siquiera le ha respondido el teléfono. Entonces, si tú estás actuando de esa manera, que no sé cómo llamarla, obviamente las cosas no van a funcionar. O sea, el gobierno aquí tiene que entender que la ayuda es necesaria, tiene que entender que hay que trabajar en equipo, que necesita colaboración de la ciudadanía, que necesita colaboración del privado, para que las cosas pudieran funcionar un poco mejor, o sea, para hacer controles más estrictos, ¿no es cierto? Con el tema del desconfinamiento, ahora lo mencionaba Camilo igual, las medidas que se han tomado, ¿a quién les sirven? Que eso lo preguntabas tú, Víctor. Y vemos claramente que obviamente el gobierno está más preocupado de la economía que de la salud de las personas, porque
porque así ha sido, o sea, vemos el negociado con el tema de la pandemia. Se gastan 3.000 millones de pesos en cajas de cartón para repartir a nivel nacional. Ese es más o menos lo que se está gastando en cada tanda, ¿no es cierto?, de ayudas sociales que se envía a las regiones. ¿A quiénes se les compran esa mercadería? Los espacios que se están arrendando para las residencias sanitarias. Entonces vemos que claramente están preocupados de la economía, pero lamentablemente de algunos sectores, una economía particular, ya una economía focalizada, porque por lo mismo con la misma activación del 25% al funcionar acá de los locales, de la economía regional. Lo analizábamos el otro día con algunos microempresarios, o algunas pymes de acá de la comuna. ¿A quién le sirve el 25% aquí en Corral? Si son locales que te atienden, tengo una tía que tiene un restaurante, que tuvo que entregar la patente, que tenía 8 mesas, un local artesanal, ¿no es cierto?, bonito, de comida casera, 8 mesas, y primero con el tema de la pandemia le redujeron la atención al 50%, o sea, 4 mesas. Y ahora con el desconfinamiento está funcionando al 25%, del 50%. O sea, de las 4 mesas ella tiene que funcionar con una mesa. Y pagarle a una persona que maneje el dinero, a una cajera, a una mesera y más la persona que cocina. Entonces, ¿para quién es rentable esta reactivación de la economía? Es rentable para Kutman, ¿no es cierto? Porque es un local que te atiende, ¿cuántas? 300 personas, por lo bajo, y el 25%, la mitad son 150, el 25% de eso te permite por lo menos tener ingresos, más con los valores que cobran, ¿no es cierto? Porque es otro estatus también. Entonces estas medidas le han servido a algunos sectores de la sociedad. ¿Ya? Acá en Corral esa medida no sirve. De hecho, las patentes de restaurantes yo creo que vamos a tener muchas devoluciones de esas patentes porque no va a ser rentable. Y si vamos a funcionar así, si esta es la nueva normalidad, y si vamos a funcionar así de aquí en adelante, o sea, olvidarse de los restaurantes aquí en Corral, olvidarse del turismo en la época estival, porque si seguimos con las restricciones, si sigue la pandemia, ¿no es cierto?, turistas no van a llegar a Corral, o esperemos que no lleguen, ¿no es cierto?, porque si bien es cierto, van a ser un aporte a la economía local, también vamos a poner en peligro también acá al corraleño, si es que no tenemos el apoyo, como te decía, de la Seremía, si no hay un cordón sanitario efectivo, si no hay un control, ¿no es cierto?, de los no residentes acá, las cosas no han funcionado. De hecho, conversamos el otro día en varios grupos, nos sentimos como un experimento acá en la región de Los Ríos con el tema del desconfinamiento. ¿Por qué? Por ser la ciudad, o sea, por ser la región que aporta menos al Producto Interno Bruto. Y pasa lo mismo con Aysén, o sea, no es casualidad que la región de Los Ríos y que Aysén se haya implementado el desconfinamiento en esas dos regiones primero, ¿ya? Es porque económicamente no importamos como región, ¿ya? Económicamente no causamos un impacto en el Producto Interno Bruto del país. Y por eso se está experimentando con el desconfinamiento acá. Entonces son varios elementos a analizar ahí, pero las autoridades regionales y los encargados de defensa tienen mucha responsabilidad en el cuidado de la ciudadanía, Víctor. O sea, se le ha quitado enormemente el piso en la toma de decisiones a las autoridades locales. Manuel Pardo, concejal de la comuna de Corral. Y está también Camilo Gómez con nosotros de la Fundación Menoco de la Unión. Camilo, ¿cómo ves tú esto de la responsabilidad y en la gestión de lo que hemos conversado hasta acá? Bueno, efectivamente hay una serie de responsabilidades que van a todo nivel, que esto es una escalerita. O sea, ciertamente si es que las autoridades locales se han visto desprovistas de herramientas para poder enfrentar mejor esta crisis, y que las decisiones sanitarias, y en las decisiones sanitarias las autoridades locales no cortan ni pinchan, digámoslo seriamente. O sea, desde el principio ya se estableció que no se podían establecer de parte de las autoridades ningún tipo de control a la libertad de las personas para poder poner algún tipo de restricción en el aparato público. Entonces, en el funcionamiento de las actividades cotidianas. Entonces, si las autoridades locales no podían hacer eso, malamente podríamos encontrar con que podíamos tener una respuesta rápida a las necesidades de las comunas, porque teníamos que esperar a que sean las autoridades centrales con que descubren que existe una comuna como Corral, que existe una comuna como La Unión, que existe Lago Ranco, Río Bueno, y que tienen una necesidad concreta de poder resolver una situación que en ese momento se estaba volviendo crítica. La cantidad de gente que viajaba a Osorno
en algún momento la Unión tuvo la mayor tasa de positividad de la región porque mucha gente viaja a Osorno a trabajar y en Osorno había un brote. se estaba desbordando la situación de los contagios. Entonces, cuando nos encontramos con eso, claro, nos encontramos con una falta de velocidad en la posibilidad de la respuesta y eso hace que no podamos tener un adecuado manejo de la crisis. Lo segundo es la total desconexión que tienen las autoridades centrales respecto a la situación de cómo vive la gente en su cotidianidad. Nos encontramos con que la gente en su diario vivir muchas veces hay problemas de escolaridad, hay problemas de acceso a internet, hay problemas de acceso digamos, a este capital cultural simbólico, de cómo tú llegas y tú postulas a un fondo. Entonces, parece que la élite política de nuestro país vive en un mundo distinto en el que todo el mundo vive en el hashtag, todo el mundo vive en una alfabetización digital que les permite hacer estos procesos, que llame al número no sé cuánto, donde tenemos una tasa de ruralidad importante en nuestra región en la que no hay cobertura de teléfono. Entonces ni siquiera esas medidas que para algunas autoridades pueden parecer una obviedad, no están disponibles para muchos de los ciudadanos de nuestro país, muchos de los ciudadanos de nuestra región no tienen acceso a esas herramientas. Entonces, si existe ese nivel de desconexión, si existe ese nivel de no entender lo que significa para las personas, por ejemplo, tener que confinarse en sus casas con la despensa vacía, que significa, por ejemplo, llegar con una caja de alimentos a una familia que no tiene cómo cocinarlos porque no tiene acceso a leña, no tiene acceso a gas, no tiene acceso a muchas cosas que es lo cotidiano que nosotros vemos. O sea, nosotros cuando entregamos las raciones de alimentos de la Minuta Solidaria, muchas de las personas que reciben este alimento lo agradecen porque es una comida preparada, porque si tú le entregas 1 kilo de porotos no tienen dónde hacerlo, y de paso nos manifiestan y nos cuentan de otras necesidades que tienen, como por ejemplo estos días que ha hecho mucho frío, que no han tenido acceso a leña, un saco de leña para poder calefaccionarse. Entonces, esas cosas que son para nosotros parte de lo cotidiano, porque nosotros lo vemos y vivimos en un entorno en el que eso se puede palpar, porque nosotros conversamos con nuestros vecinos, vivimos en comunidades relativamente pequeñas, son obvias para nosotros, pero no lo son para las autoridades que muchas veces viven enajenadas, porque esa es la palabra, enajenadas a lo que es la realidad de las personas y toman decisiones en función digamos, de la tincada o de lo que para ellos es lo normal. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de volver a clases, claro, no es fácil volver a clases, o podría ser mucho más fácil volver a clases en un entorno en el que tú tienes 20 estudiantes, que podría ser el entorno de un colegio de élite privado en el que tú tienes 20 estudiantes por sala, pero la realidad en la que se vive en los establecimientos de nuestros territorios son de que tienes salas en las que tienes 40, 45 estudiantes, claro. Y tú cómo vas a establecer un programa de aislamiento, o sea, cómo vas a controlar a niños, sobre todo a los niños más pequeños, por ejemplo, de educación básica, que no comprenden muchas veces los alcances de esto, niños de primero o segundo básico. ¿Cómo los vas a hacer tú entender que el aislamiento es importante? ¿Cómo los vas a hacer entender que en un espacio de 40, en un espacio muy pequeño en el que hay 40 estudiantes, ellos no compartan entre sí, no chupen sus lápices, no se los compartan, no se toquen, no se abracen, que es algo propio de los niños? Entonces, si nos encontramos con eso, claro, hay una desconexión con la realidad y eso es algo que tú no puedes resolver solo con políticas públicas. O sea, si a nuestros políticos, a nuestras autoridades les falta calle, no es algo que tú puedas resolver solo con buenas intenciones. Entonces también eso es importante, que la ciudadanía se dé cuenta de esas situaciones a la hora de que se toman las decisiones en las elecciones, pero también en el control ciudadano de la gestión pública. Eso tiene que pasar. O sea, una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía empoderada hace mucho más difícil que las autoridades no hagan su pega, hace mucho más difícil que las autoridades tomen malas decisiones, hace mucho más difícil que las autoridades se aprovechen de estas crisis para poder obtener provechos personales. Eso es fundamental. Y que pase lo que pasa, por ejemplo, hoy día en el cuestionamiento al status quo. Yo creo que eso es súper importante. O sea, quienes hemos vivido lo que significa la precariedad, sabemos también cuánto cuesta salir de ello y lo importante que pueden ser las decisiones públicas, tanto para resolver las necesidades de una comunidad
pero también una mala decisión pública puede significar una catástrofe en términos sociales, y eso es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta. Camilo Gómez, que está con nosotros de la Fundación Menoco de la Unión. Claro, varias de las cosas que tú dices están en el nivel regional, claramente. O sea, y de hecho lo que dijo Manuel también, ¿no? Claro, en distintas entidades, ¿no? En distintas jerarquías incluso, pero se los planteaba además porque estamos tímidamente entrando en la discusión sobre la gobernación regional. Claro. Digo tímidamente porque una cosa es la discusión de los entendidos, ¿no? La cuestión de si se avanzó 1 milímetro o medio milímetro nomás en la última sesión de la Comisión de Constitución en el no sé dónde, ¿no? O sea, esa discusión tecnocrática invisibiliza lo que ustedes acaban de contarnos, que es lo que debiera ser la materia de decisión del electorado, digamos, respecto de las gobernaciones regionales. O sea, no puede haber una gobernación regional que no parta de lo que ustedes han dicho y no de lo otro, digamos. De a qué sector político pertenece. Entonces, la lógica de la política en Chile también, que ha entrado en crisis y que yo no veo por dónde salga de esa crisis, mucho menos en el nivel regional, que es esto de que como yo pertenezco a una serie de ideas, no necesito meterme en esto otro, porque ya lo harán los otros, ¿no? Los técnicos que yo tenga a mi mando. Yo me presento a la elección nomás. Y me votarán por mis ideas, mis grandes ideas, ¿no? Mis grandes opciones valóricas. No porque yo conozca lo que decía Camilo recién, digamos, ¿no? La calle. Víctor, Y yo la conocí una vez porque una vez cuando yo era no sé qué cosa, anduve por ahí, entonces yo conozco muy, muy por dentro y suficiente, y nada más. Y ahora me voy a dedicar a la gran política. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tipo de gobernación regional necesitamos? Y nos quedan pocos minutos, pero bueno, es un gran tema, sí. Iniciémoslo por lo menos, Manuel. respondiéndote a eso, claramente lo que tú mencionas, esta forma de gobernar, ¿no es cierto?, la región, que yo creo que no conozco de cerca los gobiernos regionales de otras regiones, pero me imagino que se replican, es una copia fiel del gobierno nacional. O sea, si tú, lo que yo te mencionaba al comienzo de la conversación, sale el ministro de Educación, y yo trabajo en educación, por eso hago énfasis en el tema. Sale el ministro de Educación hablando del retorno a clases sin siquiera preguntarle a los apoderados. O sea, tú le preguntas a una persona en la calle, o no sé si ustedes tendrán hijos, yo no es mi caso, no es mi caso, y si lo tuviera tampoco lo mandaría a la escuela. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿mandarían a su hijo a la escuela? Probablemente me voy a encontrar con una negativa porque conocemos la realidad. Sabemos que las escuelas no están preparadas, ¿no es cierto? Camilo hablaba del comportamiento de los niños, efectivamente es así. O sea, acá por ley, ya hay una ley que establece el distanciamiento o el espacio que debería tener cada alumno al interior de la escuela, y esto antes de que pase la pandemia, ya. Esto es una ley que está de los años 90, que dice que cada alumno en una escuela pública tiene que tener 2 metros cuadrados. ¿Ya? Claro. 2 metros cuadrados Sí, para sí, su funcionamiento. Cosa que ni siquiera en la realidad antes de esta pandemia se aplicaba. O sea, veíamos salas con 47 alumnos. De hecho, para que se divida un curso tienen que haber 47 alumnos. Con 45 un curso, el profesor tiene que hacer clases igual. Cuando se llega a 47, el curso recién ahí se divide. Imagínate si vivíamos esa realidad de hacinamiento al interior de la escuela antes. Imagínate cómo va a ser ahora. O sea, con las escuelas que no tienen una preparación, no tienen una infraestructura adecuada para enfrentar este contexto actual. Tenemos la situación de los mismos profesores. O sea, el cómo hemos abordado la contingencia no ha sido la mejor, y no ha sido construida, las medidas no han sido construidas desde las bases, ¿ya? El gobierno, como te decía yo, el ministro ni el gobierno se ha preocupado de preguntar, de hacer una encuesta a la ciudadanía preguntándole si quieren que los niños vuelvan a clase, pero ellos sí están tomando medidas, ¿no es cierto? Y sí están hablando de un retorno a clase. ¿Con quién van a volver a clase? ¿Con quién si no van a haber alumnos? Entonces ni siquiera tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía. Entonces el gobierno regional
como te digo, es una copia fiel del gobierno nacional. Están haciendo cosas sin consultar a las bases. Están haciendo cosas sin consultarle a la ciudadanía, qué es lo que necesitamos. En materia de educación, por ejemplo, o en cuanto a los profesores, que lo voy a mencionar porque creo que es un tema relevante la realidad que ellos están viviendo ahora. No se les ha mejorado sus condiciones al interior del hogar, en cuanto, por ejemplo, a la tecnología o a la situación que se le está exigiendo a la planificación, se le está exigiendo hacer ciertas actividades, ¿no es cierto? Pero no sé, nadie ha visto la realidad que está viviendo ese docente, ¿no es cierto?, al interior de su casa, al cuidado de sus hijos, enseñándole y guiándolo en las guías que le manda su otro colega a sus hijos, ¿no es cierto? Y aparte él haciendo clases online con el ruido, ¿no es cierto?, que hay de los niños atrás, pagando, llamando mi pareja es profesora, ocupando el plan de teléfono, y en eso obviamente no hay ningún problema, pero probablemente hay otras situaciones que sí se ven afectadas. O sea, ¿qué pasaría si tú no tienes un plan de teléfono? Que puede ser la realidad de muchos profesores. ¿De qué teléfono llamas a tus alumnos? ¿Cómo haces el seguimiento? Acá en Corral no tenemos fibra óptica, o creo que sí hay fibra óptica, pero todavía no está bien establecido el tema acá. Las señales se caen, ¿no es cierto? Tenemos un contexto geográfico complejo donde no podemos llegar a todos nuestros alumnos, y nadie se ha preocupado de eso. O sea, la educación en este momento está de lado, la educación pública, porque sí las corporaciones y el sector privado está funcionando bien, ¿ya? Porque es privado. Entonces ahí hay un grupo, ¿no es cierto? El sostenedor tiene cierto interés en que todo funcione bien. En la educación pública, como los dineros son fiscales, no veo mayor interés a que el asunto resulte, o estamos esperando que sí vaya funcionando, pero que vaya funcionando de manera lenta, que es lo que está pasando acá en Corral. No le entregamos la herramienta a los profesores para que hagan bien sus clases, tampoco nos preocupamos de que el alumno tenga cobertura. Entonces, esas son las decisiones, Víctor, que en realidad te dicen cómo las autoridades están leyendo este panorama, ¿ya? Y que las lleva a actuar de determinada forma. Manuel Pardo, concejal de la comuna de Corral. En algún rato conversaremos además del puerto, ¿ah? Ayer estuvimos conversando un poco sobre el tema con Henry Surmendi y Ricardo Millán a propósito de los territorios sostenibles. Y ya conversaremos de eso porque es lo otro pendiente, ¿no? Bueno, vamos a... Sí, claro. Camilo, ¿cómo ves tú el tema? Yo planteaba el tema de la elección de gobernaciones, de gobernadores, gobernadoras. Bueno, yo creo que lamentablemente la situación de pandemia sacó de foco varios de los aspectos centrales de la discusión, de esta discusión, de la discusión de qué es lo que se espera, qué es lo que tiene que hacer y cómo la ciudadanía debería abordar esta elección de gobernadores regionales. Al parecer el primer debate de los potenciales candidatos, que son principalmente core, pasó un poco sin pena ni gloria en términos de publicidad. Hubiéramos esperado que hubiera habido una mayor difusión, una mayor participación de parte de la ciudadanía, dada la importancia que tiene esto en el proceso de descentralización. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es congeniar claramente cuáles son los roles que va a tener este gobernador regional, y una vez que esto se establezca y esté claro eso para la opinión pública, poder establecer una discusión acerca de qué es lo que esperamos para nuestro gobernador regional, para que no caigamos en esta discusión que se da muchas veces en la época de campaña o pre-campaña, en la que salen muchas personas ofreciendo muchas cosas de las cuales no tienen atribuciones o las cuales no tienen potestades para poder resolver, desde concejales ofreciendo casas, por ejemplo, hasta gobernadores regionales que tal vez empiecen a ofrecer cosas que están fuera de sus atribuciones, van a estar fuera de sus atribuciones. Entonces, aterrizar eso para poder entender cuáles son los reales alcances de la gestión que va a poder hacer el gobernador regional es fundamental. Hago un paréntesis porque se me está acabando la batería del equipo, así que puede que me desconecte en algún momento, así que voy a hablar hasta mientras dure. Y eso parece ser siempre muy importante en la perspectiva de la opinión pública, para saber exactamente qué es lo que estamos eligiendo. Eso es a mi juicio fundamental. Una vez que tengamos eso, lo vamos a poder resolver.
Falta, a mi juicio, que se establezca con mayor claridad quiénes van a ser los candidatos. Sabemos que todavía queda mucho paño que cortar, pero hoy día la mayoría de los candidatos son personalidades que vienen del mundo político o de un cargo que tienen hoy ya, que son principalmente consejeros regionales, pero también habría que ver si es que existen otras figuras que pueden balancear un poco esta discusión. No digo que necesariamente los que actualmente detectan el cargo de consejero regional sean malos candidatos, sino que sería bueno para la discusión pública que otros actores que vienen del mundo social podría ser o desde la sociedad civil pudieran equilibrar un poco la discusión para poder centrar la discusión pública también en estos aspectos que son relevantes, como las cosas que hemos ido conversando hoy, para que la ciudadanía tenga un abanico más amplio de observaciones a tener en cuenta, porque más allá de quién sea el que se elija como gobernador regional, es importante que se den estas conversaciones porque van a ser los insumos, van a ser el feedback con el cual van a poder trabajar quien sea que detente el cargo, va a poder tener una hoja de ruta dada por las necesidades de las personas y no solo por una tincada personal, que es algo que ya estamos un poco cansados como ciudadanos. Entonces esperamos que se construyan programas reales de gobierno, programas reales de gestión pública para que se traduzca esta elección de un gobernador regional en una ganancia para la región y no simplemente un hito histórico, decir ahora estamos un poquito más descentralizados, sino que esto realmente tenga un impacto en las vidas de las personas. Sí, yo creo que ahí, bueno, el aporte que podemos hacer y se los planteo es que podemos hacer el debate precisamente sobre los contenidos de esa elección con los actores locales, ¿no? Porque Claro. una cosa es los candidatos y otra cosa es los que tienen que contar un poco la realidad que está pasando y sobre la cual van a tener que trabajar las gobernaciones, independiente de quién sea electo o electa. Camilo, Exacto. muchas gracias por este contacto, como siempre, por el aporte desde la Comuna de la Unión, la provincia del Ranco, y también a Manuel, que es un aporte relevante también en esta conversación, tener la voz de los concejales. No siempre es muy fácil y tenemos siempre pendiente poder invitar a más, ¿no? Pero bueno, o sea, por lo menos hemos logrado contar con ustedes ya varias ocasiones y eso nos facilita bastante la posibilidad de conectarnos con lo que está Bueno, pasando. Nos desde acá siempre reencontraremos. estamos disponibles con ese fin. No me gustaría despedirme sin dejar de Ujú. mencionar que en el Tribunal de Garantía en el que se estaba analizando el caso de Antonia Barra, Ajá. desestimó la prisión preventiva para Martín Pradenas. Fue Wow. probablemente un duro golpe. De hecho, Claro. lo fue para las personas que estamos viendo de cerca este caso en términos de lo que significa esto para el tema de la perspectiva de género en la Mm, situación ya. en la situación de cómo se imparte justicia también en nuestro país. Ayer lo vimos y se estuvo discutiendo latamente acerca de este tema de responsabilizar a las víctimas de sus agresiones. Eso, digamos, una persona no por consumir alcohol, no una persona por cualquier situación le habilita o le da derecho a otra persona para cometer una violación. Entonces, Abuso. desde esa perspectiva, claro que es un duro golpe, pero también es importante dejar claro que parte de esto está recién comenzando. Esto son parte de las medidas cautelares. Todavía quedan la posibilidad de revertir incluso esta posibilidad de pedir nuevamente la prisión preventiva, pero Ya. esto está recién comenzando, aún en la audiencia de juicio. Martín Pradenas no ha sido declarado inocente, para que esté clara Exacto. esto desde la Claro. perspectiva de la ciudadanía. Así que me gustaría mencionarlo también antes de despedirme, que es súper importante que desde la ciudadanía mantengamos vigiladas estas decisiones públicas, mantengamos vigilada el actuar de todos los poderes del Estado y de todas las organizaciones públicas para poder paso a paso ir dándonos cuenta de cuáles son las falencias que existen ahí y cómo podemos corregirlas desde los ciudadanos, desde cómo se empiezan a construir este nuevo Chile que seguramente es para el que todos estamos trabajando. Gracias, Camilo. Manuel, minuto final para cerrar. No, darte las gracias igual, Víctor. De mi parte, toda la voluntad para cuando desee incluirme en alguna conversación, algún tema que sea relevante, tengo toda la disposición de hacerlo. Creo que es importante la perspectiva de nosotros, no solamente desde el cargo público, sino que como ciudadanos, más que como actores políticos.
Y queda pendiente el tema puerto, como mencionabas tú. Queda pendiente el tema puerto, que creo que también hay otra visión ahí, aparte del desarrollo económico y la visión empresarial, también está la visión de la otra mitad de Corral, porque te cuento así a grandes rasgos que acá hay opiniones divididas. O sea, hay un grupo que está por el desarrollo y también hay otro grupo que teme con todas estas situaciones porque es un megaproyecto, o sea, una inversión gigante Sí. que se va a hacer acá y no sabemos cómo va a cambiar nuestra vida, si para bien o para mal la calidad de vida del corraleño. Así que eso está pendiente. Bien, pues Manuel Pardo, concejal de la Comuna de Corral, agradecerles como siempre. Nosotros estábamos tratando de ver en qué minuto se iniciaba la transmisión del Senado, de la televisión del Senado. Aún no se inicia desde el debate, digamos. Vamos a estar muy pendientes de eso también. Sí, Sí. así es que por ahora no nos vamos a conectar todavía. Si es que surgiera una votación más rápido que lo que se espera, porque no se sabe muy bien cuánto va a durar y probablemente dure muchas horas porque la exposición, el alto grado de interés que va a suscitar esta votación del Senado hoy va a hacer precisamente que todos quieran hablar, entonces va a ser bastante largo. Así es que nosotros habíamos pensado originalmente con Miguel Millar, director de la radio, hacer una transmisión con esa señal, pero bueno, no vamos a poder afinarla tan fácilmente precisamente por esto de los tiempos. Y recordar, bueno, Miguel no ha estado con nosotros hoy porque está en viaje. Seguramente está todavía viajando hacia Chiloé para participar bueno, ni siquiera de todas las ceremonias porque no se puede, pero sí de por lo menos llegar a la familia con las condolencias por el fallecimiento de Carlos González, un importante artista, comunicador, director en su momento, en los años 90, de la Fundación Radio Estrella del Mar, y que es un personaje especialmente querido en Chiloé y fuera de Chiloé también. Así es que se trasladó Miguel temprano para allá hoy, de madrugada, hacia allá, con todos los salvoconductos, además, lleva los papelitos ahí que no son papeles, están en el celular, de hecho, los códigos y todo ello, que se puede hacer, a través de comisaría virtual se pueden tomar los resguardos para cualquier traslado, si es que usted tiene que salir de la región y volver rápidamente. Así que eso, muchas gracias, un abrazo Camilo, Manuel, agradecerle a Sebastián Valenzuela en el Igual, estudio. gracias a ustedes. Gracias, Camilo. Bien, Gracias, pues nos que estén muy despedimos, bien. nos reencontramos en Radio Universidad Austral de Chile, en esta jornada histórica, además esperamos, digamos, en el Senado, manteniendo pendiente luego a las 11, Estudio Filippi, y por supuesto en la programación habitual. Nosotros mañana vamos a readecuar seguramente algunas partes de la programación pero vamos a estar en la República de todos modos, debido a que tenemos algunas actividades internas también de diseño y de trabajo, digamos, propio de la unidad. Pero estaremos aquí. Nos reencontramos. Chau. Chao, Víctor. Muchas gracias. Chao, Camilo. Chao, que estén muy bien. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente